A ver. Veamos si algún día se abre la presentación. Muy bien. Yo creo. Ya, pero ya aquí está. Nada más que antes de esta quería yo que vieran otra. A ver, déjenme ver. Ok, puede hacer esta. O en su defecto. Ok. Cualquiera de estas. Me parece bien. Bueno, la economía entonces decíamos es la ciencia que se encarga de la asignación de los recursos escasos. ¿Cuáles son los recursos escasos? Los recursos escasos son tierra, trabajo y capital, que en la actualidad se definirían como materia prima, mano de obra y dinero. Cuando hablamos que integramos materia prima, mano de obra y dinero, pues es para producir un bien o servicio. Dicho bien o servicio, de alguna manera, pues nos tiene que responder a varias interrogantes, a varias cuestiones. Una es, ¿para qué? Más bien, la primera es, ¿qué producir? La segunda es, ¿cómo producir? Y la tercera es, ¿para quién producir? Entonces, cuando estas tres interrogantes se resuelven adecuadamente, podemos hablar que tenemos una economía estable. Cuando sabemos qué producir, cómo producir y para quién producir, tenemos una economía dinámica, donde todo lo que se produce se consume, donde todos están a gusto, todo, como diría el italiano, tutti felici and tutti contenti, porque están contentos con los precios de los productos o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como eso no existe en la realidad, pues entonces muchas veces una de estas interrogantes de qué hacer, qué producir, para qué, cómo producir y para quién producir, no se resuelve adecuadamente, eso trae problemas. De igual manera, cuando alguno de los recursos escasos, llamado tierra, trabajo, capital o materia prima, mano de obra o dinero, escasea, ya sea que escasee la mano de obra adecuada o que escasee el capital o que de alguna manera escasea la materia prima, entonces inevitablemente alguna de las interrogantes que nosotros hemos comentado, pues no se aplican, no se resuelve y al no resolverse, pues eso nos trae como un problema en consecuencia, ¿no? Que haya una insatisfacción de la gente, como ahorita, por ejemplo, que hay escasez de puestos de trabajo, que hay escasez de oportunidades laborales, pues la gente está desesperada y entonces cuando ocurre esto, decíamos que hay tres actores económicos, familias, empresas y Estado. Entonces el Estado inevitablemente tiene que intervenir en crear las condiciones para que se originen los puestos de trabajo, se reactive la economía, que esa parte de que las escuelas públicas regresen, si es que así ocurre de manera gradual, pues es para reactivar un poco la economía, es para reactivar un poco la interacción social de muchas cosas que dependen de las escuelas. Aumentan los transportes, fluye un poco más el dinero, hay un poco más de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque ya veremos en algunas otras clases, en algunos otros temas, cómo se va dando esa interacción. Cuando nosotros hablamos de economía, les decía, hay dos grandes principios, perdón, dos grandes divisiones. Uno es la microeconomía, que se encarga de la teoría del consumidor y del productor, y otro es la macroeconomía, que se encarga de lo que es la actuación de todos nosotros de manera conjunta,
junto con el Estado o junto con el sector público, cómo interaccionamos o cómo interactuamos para poder determinar ciertos criterios. Pero dentro del aspecto microeconómico existe algo que se llama microeconomía, y la microeconomía tiene ciertos principios. Son 10, son muy sencillos. Los principios, vamos a ver cuáles son. El primero, la microeconomía considera que los individuos se enfrentan a ciertas disyuntivas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien quiere algo es porque algo le cuesta. Los individuos se enfrentan a disyuntivas desde cómo el padre de familia va a gastar su salario, su ingreso. El gobierno decide hacer puentes, decide hacer el Tren Maya o invertir más en crear empleos. Es decir, la principal disyuntiva se da siempre entre ciertos conceptos que se llaman eficiencia y eficacia. En este caso, en la economía, es eficiencia y equidad. La eficiencia es utilizar al máximo los recursos. Y la equidad es que siempre se distribuyan de manera justa entre todos sus integrantes, ¿no? Que eso vemos que lamentablemente no ocurre. Aquí lo que hemos visto desde hace mucho tiempo, y es una crítica a la sociedad capitalista que le hace uno de los teóricos llamado Carlos Marx, es que el sistema capitalista, el fin último de la teoría capitalista es la obtención de utilidades, y que en ese fin último de la obtención de utilidades, la depredación de las personas o la degradación de las personas y la degradación de los precios va en detrimento de la calidad. Pero bueno, esas son críticas que si bien tienen todavía actualidad, no necesariamente se pueden aplicar en todos los términos, en todos los ámbitos. Entonces, el primer principio de economía es: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Yo creo que ustedes, todo mundo, hemos tenido disyuntivas entre hacer esto o hacer aquello, entre obtener este producto o obtener el otro. ¿Y de qué depende nuestra decisión? Decíamos, depende primero de nuestra limitante principal, que es el ingreso. Cuando nosotros tenemos, y yo creo que aún Carlos Slim, con todo que es considerado de los hombres más ricos del mundo, pues él también tiene, aunque tiene todo el dinero a su disposición, no puede comprar algunas cosas que pueden estar fuera de su alcance. Claro, yo quisiera estar en ese papel, de preocuparme por ver si compro 7, 8, 9 empresas que me gustan y no están a mi alcance, que estarme preocupando porque llegue la quincena, ¿no? Entonces, pero bueno, todo el mundo tenemos ciertas limitantes, y una de las primeras limitantes es el ingreso. Entonces, cuando yo enfrento esas disyuntivas, normalmente esas disyuntivas pues van encaminadas a que lo que yo quiera obtener, pues se tiene que apegar al principio básico, que es mínimo esfuerzo, máximo beneficio. Que es siempre he dicho que es una de los primeros principios que aplicamos como alumnos, ¿no? Yo también fui alumno y yo también buscaba el mínimo esfuerzo, máximo beneficio, ¿no? Entonces, siempre he dicho, es algo que tenemos innato. Cuando yo me enfrento a una disyuntiva, normalmente esa disyuntiva se va a resolver en función de la eficiencia, es decir, que con la compra considere yo que obtengo el máximo nivel de satisfacción, y también pueda ser con el principio de la limitante del ingreso. Entonces, ese es el primer principio. Los individuos enfrentamos siempre disyuntivas, individuos, empresas y Estado. El segundo principio se refiere al costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Este principio se llama el famoso costo de oportunidad. ¿Por qué se llama costo de oportunidad? Porque tengo que renunciar muchas veces a enfrentar esa disyuntiva. Me implica renunciar a una cosa esperando que con la decisión que yo realicé obtenga la máxima utilidad o el máximo beneficio. Imaginemos en algún momento que cierto día
está considerado el examen. Y entonces ustedes, después de que el maestro les envió todas las presentaciones y las anotaciones que hicieron y todo, consideran un día antes del examen, en la noche, empezar a las 8 de la noche, estudiar. ¿Y qué pasa si en ese momento alguien les llama y les dice, oye, vamos a salir? Pues estamos enfrentando primero una disyuntiva, ¿no? Que dices, chin, ¿estudio o salgo? Y también estamos enfrentando algo que se llama un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque digo, chin, tengo mañana examen y si salgo, pues seguro me voy a desvelar y seguro no voy a estudiar y entonces no me va a ir bien en el examen. O al revés, no, ¿sabes qué? Prefiero que me vaya bien en el examen y esta persona con la que me está invitando a salir, pues ¿sabes qué? Mejor renuncio a esa oportunidad de salir con esta persona y paso mi examen. Entonces tengo una disyuntiva y ahí la pregunta viene, ¿cómo podría yo resolver o decidir qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a decidir al comparar costos y beneficios. Es decir, prefiero salir con esa persona porque así me voy a pasar, no sé, una noche de pasión romántica, o de plano, y aunque no pase el examen, total, a recurso o algo el extra, a ver qué hago, ¿no? O decido decirle a esta persona, no, pues, ¿sabes qué? Ahí muere. No, pues que fíjate que si no salimos hoy, ya no salimos nunca. Bueno, pues ni modo, ¿no? Alguien podría decirme, pues puedo emplear una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero yo siempre he dicho, el que a dos amos atiende nunca, con alguno va a quedar mal, ¿no? Alguien puede decir, mira, salgo de 8 a 10 y llego de 10 a 12 a estudiar. O al revés, estudio de 8 a 10 y le digo que a las 10 pase por mí y salimos de 10 a 12. Bueno, eso ya son las combinaciones que puedo hacer en mi costo de oportunidad. Pero todo me implica un costo. Recuerden que el costo, contablemente hablando, primer punto, es una erogación, pero es una erogación que recupero con lo que compro. Segundo, un costo es, de alguna manera, la erogación que me permite ejecutar la actividad principal. Por eso se llama costo. Aquello que me complementa a mi actividad principal se llama gasto. Contablemente hablando, administrativamente hablando, financieramente hablando, el costo es lo que me permite ejecutar mi actividad principal. ¿De acuerdo? Si ustedes estuvieran estudiando en una escuela privada, pues el costo es su colegiatura. El transportarse, el comer, etcétera, es un gasto. Porque no necesariamente, aunque alguien me puede decir, ay, es que si no como, no voy a poder estudiar. Bueno, es un gasto. Contablemente hablando, se considera un gasto. Lo que gastan en sus cuadernos, en sus plumas, en sus libros, es un costo, porque es lo que les permite estudiar. Va ligado a la actividad principal. Entonces, el costo de oportunidad, como está aquí, ¿qué es preferible producir en una economía? ¿Impermeables o paraguas? Pues va a depender de las necesidades. Si yo empleo todos mis recursos en producir impermeables, puedo tener una cantidad hasta acá. Si empleo todos mis recursos de mano de obra, materia prima y capital para producir paraguas, también puedo tener esta cantidad o puedo encontrar la combinación de hacer determinado número de paraguas y esto me implicaría tener determinado número de impermeables o determinado número de impermeables y esto me permitiría tener determinado número de paraguas como está ahí en la curva de costo de oportunidad. Entonces, esto lo vamos a ver después. Entonces, el primer principio, el individuo enfrenta disyuntivas. Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo, es decir, el costo de oportunidad. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué significa marginal? ¿Alguien tiene alguna idea?
Ni una idea. Es como lo apartado, profe. Por ejemplo, cuando dicen grupos marginales, es como, por ejemplo, ni les llega el agua y cosas así, ¿no? Así como que Ah, mira, muy buen muy comentario. ellos. Pero sí, ese principio lamentablemente tiene otra connotación. Ah, Cuando dicen grupos marginados, es que eso es más bien de marginación, no es de marginalidad. Sí, pero puede tener esa connotación. Pero esos son Que más bien algo, grupos. A ver, ¿qué algo? que algo no es tan importante, por así decirlo. No, normalmente cuando hablamos en administración, contaduría, finanzas, economía, cuando hablamos de marginales o cuando hablamos de alguna cuestión marginal, quiere decir que qué pasa si invierto un poquito más. Yo pienso tener, es decir, por ejemplo, un empresario dice, tengo 10 máquinas que me producen 100. Es una persona racional. Pero ¿qué pasa si invierto en una máquina o dos máquinas más? ¿Cuánto puedo duplicar o triplicar la producción? A ver, ¿hay alguien esperando? Ay, perdón. ¿Hay alguien esperando que me mandó un mensaje aquí? Espérenme tantito. ¿No? ¿O qué fue? Cuando hablamos en términos marginales, comentaba, hablamos en términos de beneficios adicionales. Es decir, cuando se incorpora una unidad más, ya sea de ingreso, de mano de obra o de materia prima, yo pienso que se va a producir mucho más de uno. Eso ya lo veremos un poquito después. Pero las personas racionales piensan en términos marginales, es decir, si incorporo a mi consumo una unidad adicional de capital, quiero comprar más de uno. Esa es la cuestión a lo que hace referencia a lo marginal. Por ejemplo, por eso dice, una persona racional emprende una acción si, solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el costo marginal. Es decir, hagan de cuenta, como alguien decía, gano 10 y compro 10, pero ¿qué pasa si gano 11? Si gano 11, yo quisiera comprar 12 o 13, porque si gano 10 y compro 10 y gano 11 y compro 11, pues estoy a la par. O sea, no me combino. O dicho de otra manera, en una empresa, yo produzco ahorita, si tengo 10 máquinas que producen 10, producen 100. Si compro una, no es para que produzca 110, es porque ahora quiero producir 120 o 130. Por eso se llama principio marginal. Eso lo vamos a redondear un poquito después en otros aspectos. Aquí en términos marginales, siempre viene una paradoja, porque si se fijan, es cierto, ¿no? Dice, ¿por qué el agua es más barata y los diamantes son tan caros? Si los seres humanos necesitan agua para sobrevivir, mientras que los diamantes son innecesarios, entonces, ¿por qué se cotiza más caro un diamante que un metro cúbico de agua? Primer punto, no es una paradoja. Se las comento para que luego ahí empieza la gente. Ay, es que es una paradoja. No, no es una paradoja. Ojo, el agua, al menos para nosotros, no tiene costo. Entonces van a decir, ¿por qué pago yo? Les cobran el proceso de llevarla a su casa. O sea, el proceso de distribución. ¿De acuerdo? Eso es lo que les cobran. Pero teóricamente el agua, como se considera necesaria para la subsistencia o la existencia humana, no tiene costo. Lo único que me cobran es por acercármela a mi casa. Claro que yo siento que ahí cobran de más porque dices, pues si ya tengo la tubería y todo, pues cóbrame una cuota por llevarla, pero me cobras por metro cúbico. Dices, sí, pues porque entre más metros cúbicos pasen por la tubería hay más desgaste. Bueno, tal vez por eso. Pero teóricamente porque el diamante tiene un precio, porque es un bien Giffen, se llama, hay bienes necesarios, bienes de subsistencia, bienes populares, ¿verdad? Y los diamantes son bienes Giffen. Los bienes Giffen son, entre más escasos son, más caros se vuelven. Esa es la característica de los bienes Giffen.
Bueno, que también veremos un poquito después. Entonces, dentro de los principios de la economía que las personas racionales piensan en términos marginales, también tenemos cuántas unidades adicionales de ese bien estoy dispuesto a adquirir a cambio de una unidad más de trabajo, una unidad más de materia prima o una unidad más de capital. En este caso, como nadie necesita diamantes para sobrevivir, pues los diamantes no son necesarios, por eso se llaman bienes Giffen. Se los dejamos a quien los quiera comprar. Entonces, no hay ninguna paradoja en este sentido. Entonces, ya llevamos 3 principios. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Normalmente los individuos se enfrentan a algo que se llama costo de oportunidad. Y normalmente las personas racionales piensan en términos marginales. Un ejemplo a lo mejor, a ver si con esto queda entendido. Yo estoy seguro que ustedes al estudiar su carrera es porque tienen una expectativa. La expectativa es de obtener, de invertir su tiempo, su dinero y su esfuerzo en una carrera que les va a generar mucho más de lo que están invirtiendo en tiempo, dinero y esfuerzo ahorita. Por ahí debe de ser la cuestión marginal. O dicho sea de paso, en lugar de decidir estudiar, yo podía haberme dedicado a trabajar estos 4 años o 4 años y medio o 5 años que dura la licenciatura y juntar ese dinero. Sí, pero yo pienso en términos marginales porque pienso que al terminar esa carrera, esos 4 o 5 años me van a servir para obtener ganancias adicionales muy al por mayor de lo que hubiera ganado si nada más me hubiera dedicado a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tercer principio. El cuarto principio, los individuos responden a incentivos. ¿Cuál es un incentivo? Un incentivo es, ya saben cómo somos todos, ¿no? Y es una condición natural. Casi, ay, mira, me compro este porque es más barato. No, compro este porque me da mejor servicio. No, compro este porque aparte viene de regalo esto. Entonces, los incentivos siempre me motivan a actuar. O compro este porque voy a participar en el sorteo y voy a mandar el ticket o la etiqueta y voy a participar en ganarme una casa o un auto. Entonces, normalmente, ese es uno de los principios que toma la mercadotecnia. Cuando los individuos responden a incentivos, lo que buscan es incentivar en nosotros el deseo de consumir, el deseo de adquirir ese producto o servicio. Viene ahí el ejemplo, si el precio de las manzanas sube, la gente decide comprar más peras y menos manzanas. Pero por otro lado, al comprar más peras, los productores deciden contratar más personal. ¿Por qué? Ya que el beneficio de vender una manzana es más alto, que eso es lo que está pasando lamentablemente en Michoacán, ¿no? En Michoacán desde hace mucho tiempo está la fiebre del oro verde. ¿El oro verde cuál es? Es el famoso aguacate. Están talando ahí el santuario de la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque prefieren sembrar aguacate porque saben que en un año ya están recuperando eso y más porque el aguacate cada vez sube más de precio. Y ahora en el pasado Super Bowl, aunque ustedes no lo crean, año tras año, desde hace como 10 años, la gente de Estados Unidos gusta de ver el Super Bowl degustando el guacamole y entonces no toneladas, miles de toneladas se tuvieron que importar, tuvo que importar a Estados Unidos para satisfacer esa demanda. Y eso, pues de alguna manera son ingresos para los productores. Entonces, los individuos responden a incentivos, totalmente de acuerdo. Quinto principio de economía. ¿El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque gracias al comercio internacional puedo tener acceso a ciertos productos o servicios que antes no tenía. Lamentablemente, el comercio internacional también tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que técnicamente dejo de consumir un producto nacional para comprar un producto extranjero. Y eso va en detrimento de la producción nacional. Entonces, así como el comercio internacional, a través de las exportaciones e importaciones, le genera divisas al país, pues así también el comercio internacional, al entrar productos o que yo tenga acceso a productos de otras partes del mundo,
Si yo compro una computadora por Amazon que viene de China, pues es muy factible que alguien o alguna empresa que produce sus computadoras aquí, pues deje de venderla porque yo decidí comprar mejor una que está ensamblada o que está producida en China, ¿no? Entonces, así como tiene sus consecuencias, también tiene sus ventajas. Pero una de esas es cierto, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque me permite tener acceso a materia prima, mano de obra e incluso capital con un menor costo del que habitualmente estoy dispuesto a pagar. Sexto principio de economía, los mercados. ¿Cómo se define un mercado? Lugar al que concurren oferentes y demandantes. Entonces, cuando hablo de un mercado, hablo del lugar al que concurren oferentes y demandantes, y no necesariamente puede ser un mercado físico o en un lugar físico o en un lugar específico. ¿Por qué? Porque si yo salgo en un rato y en la calle alguien me dice, oye, me interesa tu auto, te lo compro, ahí se puede dar la concurrencia de un oferente y de un demandante. Si a mí me conviene, como acuérdense, como dice la frase de los abuelos, cuando te compren, vende, y cuando te vendan, compra, siempre y cuando te convenga. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, me espero, le voy a sacar más, y termina uno hasta perdiendo. Pero en este caso, los mercados, lugares a los que concurren oferentes y demandantes, constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, totalmente de acuerdo. De hecho, ahí viene esquematizado que la economía de mercado, que es la que vivimos, normalmente asigna por medio de decisiones descentralizadas cómo interactúan esos bienes y servicios. ¿Se acuerdan? Vimos una presentación de demanda, de oferta y de punto de equilibrio, o no la vimos no la vi con ustedes en la clase de elementos de finanzas e inversiones. ¿No la vimos? No, profe. No. No me acuerdo, la verdad. No, entonces sí la vamos a tener que ver. Bueno, la economía de mercado, economía de libre mercado, se le llama cuando el Estado, a ver, es que ya me llegó ahí un mensaje. Luego dicen que no los veo, que no sé qué, que fue que vino. ¿Dónde estás? El chat. No, pues ya no me aparece el chat. Bueno, es que cuando estoy en presentación no puedo ver los mensajes, chicos. Mejor díganmelo en persona. Bueno, nosotros... Me preguntó por los futuros del agua, como ya hay futuros de agua, si ya tiene el agua. No, yo no podría decirles porque eso para mi gusto se antoja una broma, aunque ya hay gente que dice que está comprando futuros de agua, pero no sé qué tan, ¿cómo llamarlo? Qué tan cierto sea eso, ¿eh? O sea, sé que hay futuros de muchas cosas, pero yo no sabía que, bueno, hasta donde yo me quedé, andaba por ahí la teoría de que iban a crear los futuros de agua, pero pues es que eso lo veo yo un poquito más complicado, ¿no? Si no, imagínense. Tiene que ver con lo de los pozos, o sea, con los que sacan agua de pozos por... Ajá. O sea, quienes poseen los pozos que venden el agua en lugar de venderlo en el mercado spot, ya lo ofrecen como futuro. Sí, no, entiendo cómo puede ser, pero siento que no debe de ser, como les decía, no debe de ser un costo. ¿Por qué? Porque el agua teóricamente no tiene costo. El agua es necesaria, solamente nos cobran por el uso la distribución, por traerla a nuestra casa. Entonces, por eso ahí atentan contra un principio, por eso digo, no le encuentro mucho futuro a eso, pero pues puede ser. Regresando al punto, la economía de mercado. La economía de libre mercado es cuando el Estado no interviene. Sabemos que hay sistemas económicos donde el Estado determina qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. Pero en el caso técnicamente de nosotros somos en México una economía de libre mercado. Sin embargo, recordemos que no podemos considerarla como totalmente economía de libre mercado. ¿Por qué?
porque la economía de nosotros es una economía mixta. El Estado toma decisiones en asignar un salario mínimo, el Estado toma decisiones en asignar el precio básico de muchos productos, o, por ejemplo, el precio de la tortilla, que no debe de pasar de cierta cantidad. Entonces, cuando un productor dice, oye, yo estoy haciendo este producto, pero no me queda ganancia, el Estado dice, no, no puedes subirlo. Al contrario, lo que hago yo es que te doy un subsidio para que este producto, como la tortilla, no suba de precio. Si tú me demuestras que hiciste, no sé, 1,000 kilos de tortilla y que te faltaban a lo mejor 2 pesos por kilo para poder tener una ganancia, yo te los doy. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, no tenemos una economía de libre mercado, tenemos una economía mixta. El Estado toma decisiones en regular ciertas actividades, ciertos precios, y las demás actividades se regulan por sí solas. Una economía de libre mercado técnicamente debe de ser, a ver, productor, aquí están las condiciones para que llegues, ofrezcas tu producto. Si tú dices que vale 10 millones, si hay quien te lo compra, qué bueno. Y si no, pues tú solito lo vas a ir bajando de precio hasta que te lo compre. Esa es una economía de libre mercado. Pero bueno, ¿los mercados constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos productos que se encarecieron, parte porque se dejaron de producir, parte porque las empresas redujeron su producción a una tercera parte, y parte porque mucha gente se quedó sin el factor ingreso. Entonces, lo que se busca es reactivar los mercados. ¿Cómo se pueden reactivar los mercados? Primero, dando las condiciones necesarias para que se establezcan más empresas. Y segundo, cuando el Estado interviene ya en la economía, diciendo directamente, voy a invertir tal cantidad. Ejemplo, vamos a construir o vamos a seguir construyendo el Tren Maya. Bueno, ustedes saben que al contratar a una empresa, esa empresa les paga a sus empleados. Esos empleados, al tener recursos, pues consumen, y al tener ese consumo en la región donde están consumiendo, pues ahí la economía se incentiva, ¿no? Sexto principio, ¿el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Sí y no. ¿Por qué esa dicotomía? Bueno, ¿el Estado puede mejorar? Sí. Aunque a veces sabemos que el Estado no se debe de meter. Sin embargo, en situaciones como estas, si estamos en una economía en auge, el Estado no debe de intervenir. Pero si estamos en una economía en crisis, el Estado sí debe de intervenir. Por lo que decíamos, tiene que dar las condiciones, tiene que invertir dinero, tiene que procurar que haya instituciones que cumplan con los objetivos, todo eso. Entonces, a veces sí puede darse el resultado, sí puede aplicarse el séptimo principio de economía. Que el Estado puede a veces mejorar los resultados del mercado, sí, a veces, no siempre. Octavo principio de economía. ¿El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios? Totalmente de acuerdo. O sea, entre más produzca bienes y entre más servicios produzca, el nivel de vida va a aumentar en ese lugar. Imaginemos un país como Alemania. El nivel de vida es diferente al que tiene México. Me pueden ustedes decir, sí, pero es que allá hay menos personas. Sí, pero aparte, el nivel de vida que tienen es diferente. Imaginemos un país como Suecia, que también tiene la 10ª parte de personas que tiene México. Sí, pero también tiene menos extensión territorial, pero el nivel de vida ahí es diferente. Ahí hay universidades particulares, sí, pero normalmente hay no buenas, excelentes universidades públicas, nada más que entrar no es tan fácil. Y de alguna manera, ¿no? Nosotros no estamos tan mal. Tenemos nuestra orgullosamente Universidad Nacional Autónoma de México, que está considerada entre las mejores a nivel mundial. Entonces, no estamos tan mal. Lamentablemente, hay muchas cosas que tenemos recursos y todavía no tenemos la capacidad de producirlas adecuadamente. Uno de ellos es el caso del petróleo.
Nosotros lo extraemos, pero no tenemos la tecnología ni la capacidad para transformarlo en gasolina. Lo mandamos a Estados Unidos y Estados Unidos lo produce, lo procesa y ya nos lo regresa en forma de gasolina. Entonces, es cierto, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Normalmente las diferencias en los diferentes niveles de vida son atribuibles a los diferentes niveles de productividad. Cuando un país produce más, las personas tienen más. Y de alguna manera, si tiene un crecimiento mayor que otros, un indicador macroeconómico que se llama Producto Interno Bruto, pues es también, obviamente, un indicador en que entre más alto sea mejor nivel de vida tiene el país. Nosotros consideremos que a través de la historia hemos tenido diferentes sistemas económicos. ¿En qué sentido? Normalmente tuvimos un sistema económico que se llamó comunidad primitiva. En ese había un esquema del que mandaba y el que obedecía. Después hubo un sistema económico que se llamó esclavismo, cuando los grandes imperios conquistaban, etcétera. Entonces ahí la relación social que se estableció fue del amo y el esclavo. Luego estaba el feudalismo, donde estaba el señor feudal y los siervos. De ahí se derivó en el capitalismo, donde surge el patrón y el obrero. De ahí surgió también el socialismo como una crítica al sistema capitalista y amparado en una teoría marxista-leninista. Surge el socialismo, donde es el Estado el que determina qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. Y después de ahí también la crítica que surge de Vladimir Ilyánovich, alias Lenin, del imperialismo, que dice que es Estados Unidos y el resto del mundo. Hemos tenido diferentes sistemas económicos, pero como ven, la relación siempre es la misma. Hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Entonces, cuando hablan de que han evolucionado los sistemas económicos, les digo, ¿en qué han evolucionado? Nada más en la forma de producir, pero la relación social sigue siendo la misma. Alguien manda y alguien obedece. Bueno, noveno principio de economía. Dice, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Es cierto. Recuerden que mucho de lo que ahora conocemos como política monetaria se refiere a precisamente la cantidad de dinero que anda circulando en la economía. Cuando en la economía anda circulando mucho dinero y las instituciones tienen mucho dinero y la gente tiene mucho dinero, inevitablemente los precios suben. Y al subir, pues no nada más sube un precio, se vienen en escalada muchos, ¿no? Es como cuando sube el precio de la gasolina. Y alguien en alguna clase comentaba, oye, pero ¿por qué sube el cereal? Si el cereal no tiene gasolina, no lleva gasolina como tal, pero las máquinas que lo producen tal vez sí, la distribución tal vez sí, y eso al aumentar la gasolina sube el precio de los transportes, de los combustibles, pues por lógica tiene que subir el cereal, ¿no? Entonces, normalmente el gobierno debe de cuidar a través de la política monetaria que se controle la inflación. La política monetaria en México, para términos rápidos, la controla Banco de México. Es decir, Banco de México controla la cantidad de dinero que anda circulando en la economía. ¿Por qué? Porque Banco de México, por allá cuando surge por 1929, con Plutarco Elías Calles, después de la Revolución, su único objetivo de ser, y al darle la autonomía en años posteriores, su único objetivo de ser es controlar la inflación. Es decir, que la paridad del peso se mantenga. Es decir, que la estabilidad de nuestra moneda no se dispare. Con la inflación, quiere decir que cada vez vamos a necesitar más unidades monetarias o más pesos para poder comprar lo mismo que antes necesitábamos. Entonces, ese es su único objetivo de ser. Recuerden que en México la política económica comprende dos aspectos. Uno, la política fiscal. Esa la controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política fiscal se refiere a la tasa de impuestos que se va a cobrar. Y el otro criterio de política económica que hay es la política monetaria, el segundo, y ese lo controla Banco de México. ¿Cómo? A través de la tasa de interés, a través de determinar ciertos esquemas de cantidades que andan circulando en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dice ahí,
si esto es así, ¿a qué se debe la inflación? Normalmente se debe a cuando crece la cantidad de dinero disponible. Cuando un país crea grandes cantidades de dinero, todo el mundo tiene acceso al dinero, entonces los precios suben inevitablemente, porque dice el comerciante, ya subí los precios y sigo vendiendo. Ah, pero como yo tengo mucho dinero, pues yo sigo comprando. Entonces, eso es totalmente cierto. Y último principio de economía. Esta disyuntiva, si bien habíamos dicho que el primer principio se refiere a que los individuos se enfrentan disyuntivas, este 10º principio es eminentemente del gobierno, del sector público. Dice, una sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque o controla la inflación o controla el desempleo. En corto plazo, acuérdense que son periodos menores o hasta periodos hasta de un año. Y es cierto, muchas veces el gobierno dice, ¿qué hago? O controlo la inflación o aumento el empleo. ¿Por qué? Porque si aumenta el empleo, quiere decir que la cantidad de dinero circulando va a aumentar y quiere decir que eso va a aumentar la inflación. Entonces, es cierto, totalmente cierto y totalmente de acuerdo. Esto nos puede originar que la cantidad de bienes y servicios aumente, por lo tanto contratan más empleados, por lo tanto disminuye el desempleo, pero hay más dinero circulando, por lo tanto la inflación se descontrola. Entonces, estos son de alguna manera, los 10 principios básicos de economía sobre los cuales se sustenta mucho del tema de teoría del consumidor que iremos viendo en otras clases. Pero bueno, chicos, para hacer la primera clase ya hablé yo demasiado. Ya me está dando hambre. No he desayunado y antes de ponerme a desayunar aquí enfrente de ustedes, prefiero terminar la clase. Para darles oportunidad a ustedes también a que se vayan a desayunar. Si es que no, algunos al apagarme las cámaras empezaron a desayunar y no invitaron, que es el problema. No sé si hay alguna duda aquí al respecto, chicos. ¿Alguna sugerencia, comentario, aclaración? No, ninguna. Reclamación. Obviamente esta presentación se las voy a enviar para que las vayan acumulando, pero un favor, revísenlas. No vayan a querer atiborrarse de leer las 3, 4 presentaciones que haya antes del primer examen parcial un día antes, porque va a ser mucha información para un solo momento. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Chicos, si no hay dudas, pues nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sale, profesor. vale? De acuerdo, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien, buen inicio de semana, aunque ya lo iniciaron ayer, Hasta luego. pero es buen inicio de semana para nosotros que iniciamos el martes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.